En 2003, alguien consiguió entrar en una de las bóvedas más seguras del planeta. Un lugar protegido por sensores térmicos, detectores sísmicos, cámaras, múltiples puertas blindadas y sistemas de seguridad diseñados para hacer imposible cualquier robo. Pero una noche, más de 100 millones de dólares en diamantes desaparecieron, sin explosivos, sin disparos, sin violencia, y durante horas nadie se dio cuenta de absolutamente nada. La policía no entendía cómo era posible. Los expertos en seguridad tampoco, porque para llegar hasta esa bóveda había que superar capas de protección que parecían sacadas de una película, y aún así, un pequeño grupo de hombres normales consiguió hacerlo. No eran militares, no eran hackers, ni agentes secretos, pero durante años engañaron a toda la industria del diamante y estuvieron peligrosamente cerca de cometer el robo perfecto. Esta es la historia del conocido como el atraco del siglo. Para entender cómo ocurrió este robo, hay que viajar a Amberes, una ciudad de Bélgica que durante décadas fue considerada la capital mundial de los diamantes. Durante años, más del 80% de los diamantes del planeta pasaban por allí. Piedras valoradas en millones, joyas, colecciones privadas, dinero moviéndose constantemente entre comerciantes, millonarios y empresas internacionales. Todo el negocio estaba concentrado en unas pocas calles, y en el centro de todo estaba el Antwerp Diamond Center. Desde fuera parecía un edificio normal: oficinas, ascensores, empresarios entrando y saliendo, pero bajo tierra escondía algo completamente distinto: una cámara acorazada considerada una de las más seguras de Europa. La bóveda estaba protegida por sensores térmicos, detectores magnéticos, sensores sísmicos, cámaras de vigilancia y múltiples puertas blindadas. Además, la cerradura principal tenía más de 100 millones de combinaciones posibles. La mayoría de expertos pensaba que robar allí era literalmente imposible, y durante años parecía que tenían razón, hasta que apareció un hombre llamado Leonardo Notarbartolo. Leonardo era italiano, elegante, educado y extremadamente inteligente. Cuando llegó a Amberes, no parecía un criminal, parecía un empresario más. Vestía bien, hablaba varios idiomas y sabía perfectamente cómo comportarse delante de la gente adecuada. Poco a poco empezó a moverse dentro del negocio de los diamantes, conoció comerciantes, ganó confianza y alquiló una oficina dentro del mismo edificio donde estaba la bóveda. Y eso lo cambió todo, porque ahora podía estudiar el lugar desde dentro: cada cámara, cada puerta, cada rutina, cada guardia. Mientras todos pensaban que simplemente hacía negocios, él estaba preparando uno de los robos más ambiciosos de la historia. Con el tiempo, Leonardo empezó a obsesionarse con la bóveda. No podía dejar de pensar en ella, en cómo funcionaba, en sus puntos débiles, en si realmente era imposible entrar. Y cuanto más la estudiaba, más claro tenía algo: aquella cámara acorazada no era invencible, solo necesitaba tiempo suficiente para entenderla, así que empezó a reunir un pequeño grupo: especialistas, personas capaces de abrir cerraduras, manipular sistemas y entrar donde nadie podía entrar. No eran delincuentes normales, todo el grupo tenía funciones concretas: uno se encargaba de sistemas de seguridad, otro de vigilancia, otro de herramientas, y Leonardo dirigía absolutamente todo. El objetivo era simple: entrar, vaciar la bóveda y desaparecer. Pero había un problema enorme: la seguridad del Diamond Center era absurda. Había sensores preparados para detectar prácticamente cualquier cosa: movimiento, vibraciones, cambios de temperatura, campos magnéticos, y cualquier error activaría inmediatamente la alarma. Así que el grupo empezó a preparar soluciones para cada sistema, y eso fue lo que convirtió este robo en algo completamente distinto. No parecía un atraco, parecía una operación militar. Durante meses siguieron entrando al edificio, haciendo pruebas, midiendo tiempos, estudiando rutas, aprendiendo exactamente cuánto tardaba cada guardia en pasar. Incluso llegaron a construir réplicas de algunos mecanismos de seguridad para practicar. Todo estaba calculado: cada minuto, cada movimiento, cada puerta. Uno de los mayores problemas eran los sensores infrarrojos. Para evitarlos, utilizaron materiales aislantes y técnicas extremadamente precisas. También estudiaron cómo manipular los detectores magnéticos, y mientras todo eso ocurría, la gente seguía entrando al edificio sin sospechar absolutamente nada.
Los ladrones estaban literalmente mezclados entre ellos durante años, y cuanto más tiempo pasaba, más peligroso se volvía el plan, porque ahora ya no podían echarse atrás. Habían invertido demasiado tiempo, demasiado dinero y demasiado riesgo, hasta que finalmente eligieron una fecha, el fin de semana, del 15 de febrero de 2003. La noche perfecta. Aquella noche, el grupo entró al Diamond Center. Todo estaba en silencio, sin prisas, sin errores. Primera puerta, segunda puerta, tercera puerta, hasta llegar a la cámara acorazada. La bóveda estaba protegida por múltiples sistemas simultáneos, pero uno a uno los fueron anulando. Manipularon sensores, desactivaron alarmas y finalmente abrieron la puerta principal. Lo que había dentro era una locura. Cajas de seguridad, diamantes, joyas, millones y millones de dólares. Los ladrones empezaron a llenar bolsas, rápido, preciso, en silencio. Durante horas vaciaron cientos de depósitos, sin disparos, sin violencia, sin que nadie lo notara, y cuando terminaron, simplemente desaparecieron. El lunes por la mañana, los trabajadores llegaron al edificio y encontraron algo imposible. La bóveda más segura de Europa acababa de ser robada. La noticia explotó rápidamente, los medios hablaban del robo del siglo, la policía no entendía cómo habían conseguido entrar. No había explosivos, no había puertas destruidas, no había señales claras de violencia. Era como si los ladrones hubieran atravesado la seguridad, sin existir. Y cuanto más investigaban, más desconcertante parecía todo, porque el grupo había dejado muy pocas pistas, demasiado pocas. La investigación empezó a obsesionar a la policía. ¿Cómo habían desactivado los sensores? ¿Cómo habían abierto la bóveda? ¿Cómo habían salido sin activar las alarmas? Cada nueva respuesta generaba todavía más preguntas, y durante un tiempo parecía que nunca encontrarían a los responsables. Pero entonces ocurrió algo absurdo. Uno de los miembros del grupo cometió un error. Después del robo, parte del material utilizado fue tirado en un bosque. Una simple bolsa de basura. Dentro había cinta adhesiva, herramientas, comida, objetos relacionados con el robo. La policía encontró el lugar y poco a poco empezó a reconstruir todo. Huellas, ADN, restos, errores pequeños. El robo perfecto acababa de romperse por una simple bolsa de basura, y cuanto más analizaban las pruebas, más cerca estaban de Leonardo Notarbartolo. Finalmente fue arrestado, pero incluso después de eso, el caso seguía siendo extraño, porque gran parte de los diamantes robados nunca apareció. La policía recuperó una parte, pero millones y millones de dólares desaparecieron para siempre. Todavía hoy, hay personas que creen que gran parte del botín sigue escondido en algún lugar, y eso convierte este caso en algo todavía más inquietante, porque incluso después de ser descubiertos, parte del robo sigue desaparecida. Lo más increíble de toda esta historia es que los ladrones nunca utilizaron tecnología imposible, ni explosivos sofisticados, ni armas militares, solo paciencia, tiempo y la capacidad de entender un sistema mejor que nadie, porque al final, la bóveda más segura del mundo no fue derrotada por fuerza, fue derrotada por inteligencia. Y quizá eso sea lo más inquietante de toda la historia, que durante años un pequeño grupo de personas normales consiguió engañar a toda una industria multimillonaria y estuvieron peligrosamente cerca de lograr el robo perfecto, porque si aquella bolsa de basura nunca hubiera aparecido, probablemente nadie habría sabido jamás cómo ocurrió realmente, y todavía hoy, más de 20 años después, parte de los diamantes siguen desaparecidos, como si el robo nunca hubiera terminado del todo.